¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos una vez más a un nuevo video y prepárense porque hoy tenemos muchísimo chismecito turco del bueno como siempre. Vamos a hablar de Hande Erçel, que está haciendo ruido en Cannes y entrando en una lista mundial, del drama de salud que está viviendo Asli Berikoglu, nuestra serie, señores, actores que regresan, despedidas inesperadas en El Sucesor, rumores que terminaron desmentidos y hasta una pareja televisiva que muchos querían volver a ver junta. Así que acomódate, ponte cómodo o cómoda y no te vayas porque hay bastante tela que cortar. Vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, parece que el amor ya no se puede esconder ni aunque uno se vaya de vacaciones al otro lado del mundo, porque pillaron a Afra Sarayoglu muy bien acompañada. La querida actriz, conocida por su trabajo actualmente en la serie ABI, esta vez no está dando de qué hablar por un proyecto, una polémica o una alfombra roja, sino por su corazón. Sí, mi gente, porque después de meses de rumores, indirectas, sospechas y mucho dicen por ahí, parece que el romance finalmente quedó confirmado. ¿Quién es el afortunado? Nada más y nada menos que Poyraz Yaşmaoglu, nombre que ya llevaba tiempo sonando junto al de Afra en las portales de entretenimiento turca, pero claro, hasta ahora todo era puro rumor hasta que apareció la foto. Resulta que la pareja fue vista nada más y nada menos que en Madrid, España, disfrutando una escapadita romántica. Según las imágenes filtradas, ambos estaban compartiendo una comida juntos en un restaurante, relajados, tranquilos y muy cómodos el uno con el otro. Lo curioso es que aparentemente ni se dieron cuenta de que alguien los estaba captando. Y ojo, porque quienes vieron la imagen dicen que se notaban bastante cercanos, cómplices, así que para muchos ya esta sería la prueba definitiva de que sí hay un romance. La bomba explotó todavía más cuando la presentadora Yerken mostró la inesperada fotografía en el programa del espectáculo Gel con Ushalin y desde ahí el internet hizo lo suyo. En cuestión de horas el temazo empezó a correr como pólvora y las redes no tardaron en reaccionar. Pero espérense, porque este chismecito no empezó ayer, desde hace un tiempo ya se venía circulando rumores de que Afra y Poyraz habían estado juntos incluso en Capawe, no sé, Capenhague. Ustedes me estaban corrigiendo, pero es que no lo sé pronunciar. Bueno, la capital de Dinamarca. Aunque en ese momento ninguno dijo ni sí ni no y dejaron al público completamente confundido. Ahora, después de estas imágenes desde Madrid, muchos dicen, bueno, mi amor, ya esto es más que confirmado. Porque, por supuesto, hasta este momento ninguno de los dos ha salido oficialmente a decir sí, estamos juntos. Pero ahora cuéntenme ustedes, ¿les gusta esta pareja? ¿Se veía venir este romance o los tomó por sorpresa? Y atención, mi gente, porque uno de los actores más queridos de las series turcas está oficialmente de regreso y viene acompañado de un nuevo proyecto que promete muchísimo. Sí, hablamos de Buğra Gülsoy, quien vuelve a la pantalla con una nueva serie llamada Günümüz Var, en español algo así como Tenemos boda, y déjenme decirle que el elenco está cargado de estrellas que ya muchos le están llamando una auténtica locura. Y es que esta producción no viene jugando, desde ya está generando expectativas por su historia divertida y sobre todo por un reparto que parece una verdadera reunión de pesos pesados del entretenimiento turco. Entre los nombres confirmados están Binur Kaya, Eda Ece, Şevval San, Yasemin Ergene y Cengiz Bozkır, pero ahora se suma otra pieza importante de este rompecabezas y es Buğra Gülsoy, que acaba de unirse oficialmente al elenco y eso ha emocionado muchísimo a los fans. La serie llevará el sello de Paul Fels, la productora de Polat Jaksi, quien últimamente no ha parado de lanzar proyectos de cine y televisión, moviendo bastante a la industria turca. El guión estará a cargo de Asli Zengin y Ece Gözmaoglu, y aunque todavía no se ha revelado demasiados detalles de la trama, se sabe que será una comedia con mucha sorpresa y un montón de caras conocidas. Además, el rodaje comenzará a finales de junio, así que ya esto está calentando motores y probablemente muy pronto empecemos a ver filtraciones, fotos del set y nuevos nombres uniéndose al proyecto. Pero díganme ustedes, ¿les emociona ver a Buğra Gülsoy de vuelta en una comedia? ¿O ya sienten que esta serie puede convertirse en una de las más comentadas? Ay no, mi gente, prepárense porque en El Sucesor se viene una sacudida fuerte y de esas que dejan al fandom hablando por días. Sí, porque nada más y nada menos 5 actores dirán adiós a la serie
y algunos nombres seguro van a sorprenderle. La producción dirigida por Denise Dikiliktash Shelevi y escrita por Erjan Ugur ya está cerrando grabaciones por ahora, porque oficialmente la serie llegará a su final de temporada en el episodio 35. Y ojo con esto, esta semana no habrá episodio nuevo debido a las festividades del Bairán, ya le hablé de eso en el video anterior, así que los fans tendrán que armarse de paciencia porque el esperado capítulo de cierre de temporada llegará el 11 de junio y según dicen viene cargado de drama, despedidas, momentos que darán muchísimo de qué hablar. Pero ahora vamos al chismecito más fuerte, el episodio 34, que se despedirán dos personajes importantes. Por un lado está Seda Akman, quien interpreta a Hitesh Tashin, la madre de Yildiz, dejará la historia, o sea, entró y ya la va a dejar. Y junto a ella también se marcha Hakan Dikshol, el actor detrás de Kenan, así que desde ya muchos están preguntándose cómo justificarán su salida en la trama. Pero espérense, porque lo más impactante parece venir en el gran final de temporada, porque todo apunta que en el episodio 35 será un escenario de despedidas bastante comentada, ya que Ibuke Pusat, una de las protagonistas y quien David Amelek, finalmente abandonaría la serie después de semanas de rumores sobre su salida. Y no estaría sola, porque también dirán adiós Cecin Bosasi, quien interpreta a Sebde y Henry Bulut. O sea, sí, estamos hablando de 5 despedidas en total y ya ustedes saben cómo son estas cosas. Cuando salen tantos personajes juntos, el público empieza inmediatamente con las teorías. Habrá tragedia, salto temporal, una gran ruptura en la historia, porque honestamente esto pinta como un cierre de temporada muy comentado. Pero ahora quiero saber, ¿ustedes creen que la serie podrá mantenerse fuerte después de tantas salidas? ¿O sienten que algunos de estos personajes era demasiado importante para irse? Yo siento que sí, Melek. O sea, y bueno, parece que ya empiezan a moverse las piezas de una de las nuevas apuestas fuertes de la televisión turca, porque la protagonista femenina de Hasiyet ya se puso manos a la obra. Y sí, hablamos de Merit Öztürk, quien oficialmente dará vida a Simay, la protagonista femenina de una nueva serie de Canal D, y por lo visto ya comenzó su preparación para el proyecto. La propia actriz dejó ver que ya está entrando en modo trabajo al compartir varias imágenes relacionadas con los preparativos de la serie, despertando todavía más curiosidad entre quienes ya tienen el ojo puesto en esta nueva producción. Y atención, porque en esta historia Merit interpretará a Simay, la hija del personaje de Haluk, quien será interpretado por Reja Özkan. Pero aquí viene el dato que tiene a mucha gente hablando desde ya. Su pareja en pantalla será nada más y nada menos que Dogungan Ungor. Sí, mi gente, desde antes de estrenarse muchos ya están pendientes de cómo será la química entre ambos actores y si lograrán convertirse en una de esas parejas televisivas que terminan dando mucho de qué hablar. La serie llegará bajo el sello de Suresh Film, una de las producciones más comentadas de la nueva temporada de Canal D, y estará dirigida por Eda Texos, mientras que el guión corre por cuenta de Leila Uslut Oter. Pero por si alguien no ubica todavía, Merit Öztürk, la actriz, fue vista recientemente en Kara Aga Destiny y anteriormente llamó bastante la atención por su papel protagónico en Balkan Nisisin, una comedia romántica, no sé si la recuerdan, dando mucho de qué hablar y encantando con su actuación. Ya comenzaron a salir las primeras señales de una de las series turcas que promete muchísimo para la nueva temporada, porque ya se filtraron las primeras imágenes del ensayo de lectura de Merjan Koshku y el elenco viene cargado de nombres conocidos. La nueva apuesta de ATV, producida por Faro y Sehanet, ya empezó oficialmente a calentar motores y según medios turcos, el equipo realizó su primera lectura de guión, dejando ver las primeras fotos del elenco reunido, o sea, ya se siente real. Y atención, porque esta serie llegará a las pantallas en septiembre, así que desde ahora muchos fans ya están empezando a seguirle la pista. La historia tendrá como protagonista a Kubilay Aka y Hafsanur Sankakutan. Si ustedes saben lo que hay detrás, entenderán mi expresión. Ellos no son expareja. Qué loco. Una combinación que desde ya está despertando curiosidad porque muchos quieren ver cómo será la química entre ambos en pantalla. Pero espérense porque el reparto no termina ahí. La serie también contará con actores muy reconocidos como Mehmet Özkur, Zeynot Orakar, Ulbije Karaka, Tulin Özhed. Vamos a dejarlo ahí porque no termino. Y aquí viene otro dato interesante y es que las grabaciones arrancarán el 5 de junio en Tarsus,
una ciudad que servirá de escenario para esta historia y que, según adelantan, tendrá una atmósfera intensa, misteriosa y bastante atrapante. ¿Y de qué trata la historia? Bueno, prepárense porque aquí hay drama del bueno. Kubilai acá interpretará a Aras, un hombre obligado a cargar un gran secreto para proteger a su familia. Mientras tanto, Hafsanur Sakakutan dará vida a Semre, una mujer cuya vida cambia por completo cuando, justo después de casarse, su esposo desaparece misteriosamente y ella termina envuelta en una serie de eventos oscuros y peligrosos. Pero aquí viene el giro: cuando los caminos de Semre y Aras se crucen, no solo comenzará una feroz guerra entre dos familias enemigas, sino también algo mucho más complicado, un amor imposible que podría cambiarlo todo. Pero díganme ustedes, ¿esto les huele a serie adictiva o todavía no les convence? Esta noticia es bastante fuerte y delicada porque la actriz Asli Berikoglu habló abiertamente sobre el difícil momento de salud que está atravesando y de verdad que lo que contó ha dejado a mucha gente impactada. La actriz, conocida por su trabajo en varias producciones turcas, reveló que en los últimos años ha tenido que pasar por 7 cirugías. Sí, lo escucharon bien, 7. Y recientemente volvió a entrar al quirófano por 7ª vez. Pero lo más duro de todo fue conocer qué fue lo que desencadenó esta complicada situación. Según explicó la propia actriz, todo comenzó cuando entró a cirugía para retirar un mioma uterino, algo que en teoría sería un procedimiento médico rutinario. Sin embargo, durante la operación ocurrió algo muy grave. Ashley contó que accidentalmente le habrían cortado parte del intestino, aproximadamente unos 7 centímetros durante el procedimiento. Debido a esta complicación, tuvo que volver a ser operada apenas una semana después y que se habría presentado filtraciones y otros problemas relacionados con la intervención. Imagínense el golpe físico y emocional que debe significar atravesar algo así. Hace apenas unos días, después de su 7ª cirugía, la actriz compartió un mensaje desde el hospital para tranquilizar un poco a quienes estaban pendientes de ella. En aquel momento agradeció el apoyo, los buenos deseos y hasta dijo que está bien. Pero ahora decidió sincerarse todavía más sobre cómo se siente realmente y aquí viene la parte más humana de todo esto. Ashley confesó que emocionalmente no le está pasando nada fácil. Explicó que, debido a la enfermedad y a todos los procesos médicos, se siente que su cuerpo ha cambiado mucho y eso le ha afectado profundamente en lo emocional. La actriz comentó que muchas de sus prendas ya no le quedan igual que antes y reconoció algo con lo que muchísimas personas podrían sentirse identificadas, que ver cambios físicos inesperados puede afectar muchísimo el ánimo y convertirse en algo emocionalmente muy duro. Además, hizo una confesión bastante honesta sobre las redes sociales. Dijo que, aunque en Instagram parezca que todo está bien, en realidad solo comparte los momentos en los que genuinamente se siente feliz, dejando claro que muchas veces las redes solo muestran una pequeña parte de lo que alguien realmente está viviendo. También aprovechó para agradecer a las personas cercanas que han permanecido a su lado durante este proceso, acompañándola, haciéndola reír y apoyándola en los momentos más difíciles. De verdad, esa historia ha conmovido muchísimo porque detrás de la actriz y las cámaras hay una persona enfrentando algo bastante complicado. Y bueno, mi gente, Hande Erçel volvió a dar de qué hablar en Cannes, pero esta vez no solo fue por el vestido, las fotos de glamour, el festival, sino porque terminó entrando en una lista donde compite con estrellas de talla mundial. Sí, mi gente, la actriz turca se convirtió en la única intérprete turca al entrar en la lista de las celebridades más comentadas del Festival de Cannes, dejando a muchísima gente hablando en redes. Y es que seamos honestos, Hande ya no está jugando únicamente a ligas de novelas turcas. Desde hace un tiempo la actriz viene expandiendo su nombre muchísimo más allá de Turquía, mezclando series, plataformas digitales, campaña de moda y colaboraciones con marcas internacionales. Muchos la recuerdan por producciones como Güneş İkizleri, Amor en el aire, Otra persona, pero últimamente su carrera parece estar entrando en una etapa todavía más global. Hande asistió al festival como embajadora global de la joyería italiana Pomellato y esta fue nada más y nada menos que su tercera aparición consecutiva en la alfombra roja de Cannes,
O sea, ya no es una visita casual, mi amor, claro que no. Y el look, señores, también dio muchísimo de qué hablar. La actriz apareció con un vestido metálico dorado, estilo oro líquido, firmado por Sofía Couture, acompañado de joyas llamativas de pumellato, maquillaje bastante natural y un styling mucho más internacional, elegante y minimalista. Pero aquí viene el dato que hizo explotar las redes. Según reportes de firmas internacionales de análisis mediático, Hande Erçel fue la actriz turca que logró el ranking global de las celebridades más comentadas del festival. Mientras otras figuras como Demet Özdemir, Melissa Asli Pamuk y Özgür Namal también estuvieron presentes en Cannes, Hande fue la única en entrar en ese top de conversaciones internacionales. De acuerdo con un dato difundido por la prensa de análisis Onclusive y Lefty, la actriz habría alcanzado el puesto número 9 de la lista de personalidades más comentadas del festival, entrando al top 10 mundial. Y ojo con este numerito, porque aquí es donde uno dice, ok, esto es grande. Uno de los informes señaló que durante el festival el impacto mediático generado alrededor de Hande habría producido aproximadamente 6.06 millones de dólares en valor mediático para las marcas vinculadas en ella. Sí, millones. Gran parte de ese boom habría llegado gracias al apoyo masivo de fans en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, quienes inundaron las redes con fotos, clics, entrevistas y comentarios sobre su aparición. Aunque claro, ustedes saben cómo es Internet, sus entrevistas en inglés, su pronunciación y hasta su estilo generan opiniones divididas, pero todo le favorece, señores. Mientras unos la critican, otros defendían que Hande ya está proyectándose como una figura mucho más internacional y una de las actrices turcas con mayor presencia global del momento. Y bueno, mi gente, ya hay novedades sobre una de las series románticas turcas que muchos estaban esperando, porque por fin se confirmó su día de estreno de Doganin Kanunu, la nueva apuesta protagonizada por Alperen Yılmaz y Özge Cengiz. Sí, mi gente, después de semanas de rumores y mucha expectativa, ya empezó a aclararse el panorama para esta serie de Star TV que promete romance, comedia, tensión y, claro, drama del rico. La producción lleva el sello de IMP, arrancó sus grabaciones en Estambul, pero luego el equipo se trasladó a Urla, en Izmir, donde continúan filmando varias escenas importantes. Y déjenme decirle algo, los paisajes prometen estar preciosos, así que ya me imagino la estética romántica que nos va a vender. Pero vamos al dato importante, porque yo sé que ya ustedes quieren el chisme completo. Según la información filtrada desde Turquía, Doganin Kanunu se emitirá cada miércoles, así que ya tiene oficialmente su espacio semanal en la televisión. Y ojo con esto, porque todo apunta a que el primer episodio llegará el 10 de junio, aunque el calendario dependía un poquito del avance de edición y postproducción, pero parece que la cosa va tomando forma. Además, hace poco se lanzó el primer adelanto de la serie, aumentando todavía más la curiosidad del público. Y ahora muchos están esperando nuevos trailers para ver mejor la química entre los protagonistas. ¿Y de qué va la historia? Porque aquí viene el drama romántico. La serie seguirá la historia de Doga, una mujer cuya vida da un giro inesperado cuando vuelve a cruzarse con Yaman, un hombre al que anteriormente humilló bastante fuerte durante una entrevista de trabajo. Sí, comenzamos intensos. Pero lo interesante es que sus caminos vuelven a cruzarse en Urla, y lo que parecía una relación marcada por tensión, orgullo y resentimiento terminaría convirtiéndose en amor. Ya ustedes saben, romance, receta clásica para engancharnos. En la serie, Alperen Yılmaz interpretará a Yaman, mientras que Özge Cengiz dará vida a Doga, liderando esta historia romántica con tintes de comedia. Y bueno, con esta noticia hubo ilusión, emoción y después balde de agua fría, porque todo apunta a que muchos fans se emocionaron demasiado rápido con un supuesto reencuentro televisivo que, por ahora, parece quedarse en solo rumor. Y si hablamos de Irene Elbacıoğlu y Ulaş Tunçtepe, la pareja protagonista que hizo suspirar a muchísima gente en, creo que, Sen Anal Karadeniz, Mar Negro en español, ¿verdad? Sí. Y es que según rumores recientes podrían reencontrarse en la serie Tashayat Budenes. Pero espérense, porque la historia dio giro. Mientras la serie sigue arrasando en audiencia y preparándose para su final de temporada, comenzó a circular con fuerza el rumor de que Irene Elbacıoğlu entraría al elenco, supuestamente para reencontrarse con Ulaş Tunçtepe en pantalla y volver a despertar esa química que tantos recuerdan.
Y claro, Internet hizo lo suyo, las redes empezaron inmediatamente con teorías, especulaciones, preguntándose tipo, ¿qué personaje hará? ¿Será interés amoroso de Adil? Y hasta quienes ya estaban soñando con volver a ver aquella conexión tan potente que tuvieron en Mar Negro. Pero aquí viene el plot twist, porque según información compartida por la periodista Virsen Altuntash, el rumor fue desmentido. Sí, mi gente, aparentemente Irene El Bacioglu no se unirá a Tasha Yad Budenis, al menos por ahora. De acuerdo con esa información, la actriz no tendría actualmente ningún proyecto confirmado o acordado, echando abajo los comentarios que ya daban por hecho su incorporación en la serie. Mientras tanto, Tasha Yad Budenis sigue siendo una de las producciones más fuertes de la temporada y ya se prepara para cerrar con broche de oro antes de entrar en pausa. Y ojo con este dato, aunque muchos se preguntan si habrá pausa por festividades, la serie seguirá transmitiéndose sin interrupción antes de despedirse temporalmente con su final de temporada. Y nada, mi gente bella, hermosa, preciosa, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme sus opiniones de todas las noticias que les compartí el día de hoy y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye.